lo dijo en la primera hora. Aparecen dos viejas confiables en estas últimas horas. ¿Ya? La Asamblea Constituyente y la dolarización. Ojo que ya se enfrió el tema de Venezuela, ya no hablan tanto de Venezuela. Pero son las viejas confiables de cada proceso electoral. Y empecemos con el tema de la Constituyente, que hay bastante para comentar sobre aquello. Presidente de la República, no podemos hablar de modo alguno de incoherencia, porque esto lo ha venido planteando desde hace meses, no ha sido el único, ciertamente. El presidente de la República ya ha venido señalando en varias intervenciones su intención de impulsar una asamblea constituyente, ¿no? Recojo, por ejemplo, un reporte del 30 de diciembre del 2024 de Diario El Universo, que hablaba justamente de la idea del presidente Noboa de convocar una asamblea constituyente para que realice cambios en la Constitución. Estoy hablando de diciembre. Ya el 23 de diciembre pasado, cuando todavía no empezaba oficialmente la campaña electoral, el presidente de la República, en una entrevista radial que fue recogida por Diario El Universo, señaló que hay que realizar reformas profundas de la Constitución y que para ello analiza plantear dos vías. La Asamblea Nacional, pensando en que tendrá un bloque importante de legisladores, o una asamblea constituyente. Está claro que hoy Noboa descarta la primera opción frente a la configuración de la futura Asamblea Legislativa, en donde su bancada, ADN, no alcanzó la mayoría absoluta de 77 voluntades para por sí mismo impulsar algunos cambios normativos, muy lejos además de la mayoría calificada de las 2/3 partes para, por ejemplo, aprobar enmiendas constitucionales, 101 legisladores. Con 77, por ejemplo, en la próxima asamblea se podrá aprobar una reforma parcial a la Constitución que luego deberá ser sometida a referéndum ratificatorio por parte del pueblo ecuatoriano. Pero se necesitan 101. Actualmente son 92 para aprobar una enmienda constitucional que no implique pues una ratificación en las urnas por parte del pueblo ecuatoriano. Es un procedimiento distinto. Frente a esto, como se ha configurado y hemos conversado con ustedes a lo largo de estos días, ¿qué va a pasar con la próxima asamblea en donde dos megabancadas agruparán 133 legisladores equivalentes al 88% de la próxima legislatura? Y en donde los 18 votos restantes, los 9 de Pachacuti, los 4 socialcristianos, los 2 de movimientos locales, el asambleísta de Construye y otros más que están allá, 18, terminarán siendo sus votos una suerte de oro en polvo para cualquier decisión de la próxima legislatura. Entonces está claro que Noboa adopta ahora mismo un anuncio ante lo que se viene, una asamblea que estará partida en dos, una cuestión inédita. Desde 1979 que Ecuador retornó a la democracia, no habíamos tenido esta configuración de dos megabancadas, es decir, el poder legislativo concentrado básicamente en dos sectores, de los cuales ninguno tiene la mayoría absoluta para por sí solo tomar decisiones. Entonces ayer el presidente Noboa viaja a la provincia del Oro y concede una entrevista a un medio local, a Radio Candela. Y él vuelve a hablar de la Constituyente, y ahora sí, convencido de que el resultado electoral le va a ser favorable. Él habla de la Constituyente y señala que ese va a ser el camino de llegar a ganar el proceso electoral. Escuchemos un extracto, el extracto específico de lo que dijo el presidente de la República. Póngale, por favor. Tiene que haber una constituyente rápida, pues no estilo Correa, que se demora 2 años, que hay elección, que hay relajo, que todo se demora pues miles de siglos, sino algo que sea rápido, eficiente y que las personas más preparadas para poder reformar la Constitución lo hagan. ¿La Constitución de 2008 está ya obsoleta? Yo creo que tiene muchísimos errores que descalabran totalmente la posibilidad de darle seguridad y tranquilidad a las personas. ¿Es viable una constituyente ahora? Bueno, si ganamos es lo que va a haber. ¿Esa es la promesa para el país? Va a haber una constituyente, porque vamos a ganar. El presidente dice va a haber una constituyente porque vamos a ganar.
está convencido. Pero noten ustedes que en ese extracto, que es de menos de un minuto, que fue el extracto que se viralizó, el presidente está convencido de que va a haber una constituyente, como si esto fuese de soplar y hacer botellas, que va a ser una constituyente para redactar una nueva constitución de forma rápida. Y no funciona así. Este anuncio del señor presidente de la República cae en el terreno de la demagogia. Porque no es que, si es que llegase a ganar el 13 de abril la segunda vuelta electoral y se posesiona para un mandato completo el 24 de mayo, el presidente Daniel Noboa podrá emitir un decreto ejecutivo convocando directamente a una constituyente. No, así no funciona. Y hay que revisar la Constitución de la República. Póngame, por favor, el extracto de la Constitución en el artículo 444, que es el último artículo de la Constitución de la República. Póngale, por favor, al aire. Artículo 444. Vamos a ver si ahí está. No, el artículo 444, ese no. Es el que está después del video, le envié segundo después del video. No, ese tampoco. Es uno que dice Constitución. El que dice Constitución, si es que lo tiene. Si no, le voy a enviar nuevamente, porque le envié después del videíto. Dice Constitución. Y vamos a revisar el texto del artículo 444 de la Constitución, que dice: la Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular. No se trata que el presidente emite un decreto ejecutivo y automáticamente se convoca una constituyente. La Asamblea Constituyente, artículo 444, el que está ya en la pantalla, solo podrá ser convocada a través de consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por el presidente de la República, por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, o por el 12% de las personas inscritas en el registro electoral. La consulta deberá incluir la forma de elección de los representantes y las reglas del proceso electoral. La nueva Constitución, para su entrada en vigencia, requerirá ser aprobada mediante referéndum con la mitad más uno de los votos válidos. Gracias. El procedimiento es muy parecido, con una salvedad que ya la voy a explicar. Es muy parecido a aquel que se impulsó en el año 2007. Cuando Rafael Correa Delgado se posesiona el 15 de enero del año 2007, recuerden ustedes que en un acto simbólico en la mitad del mundo, expidió un decreto ejecutivo disponiendo la convocatoria a consulta popular para la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. Creo que fue el 1 de marzo del año 2007, 1 o 2 de marzo del año 2007, el Tribunal Supremo Electoral declara el inicio del proceso electoral de la consulta y, claro, se convierte en el máximo organismo en tiempo de elecciones. El Congreso Nacional de la época desconoció aquella convocatoria y pretendió llevar a juicio político a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Y recuerden ustedes que en esos días el Pleno del Tribunal Supremo Electoral decide destituir a 57 diputados. El Congreso se vio paralizado durante 3 semanas hasta que finalmente se principalizaron los suplentes en este episodio que es recordado como el Congreso de los Manteles. Esto fue descubierto por mi colega Milton Pérez en una hostería de Puembo, en la parte oriental de Quito, que estaban reunidos allí con el entonces ministro de Gobierno Gustavo Larrea, y el momento que vieron la Cámara de Teleamazonas trataron de taparse con unos manteles y por eso quedaron bautizados como los diputados de los manteles, y ese fue el Congreso de los Manteles. Se dio paso a la consulta popular. Correa gana la consulta popular, es decir, el pueblo ecuatoriano se pronuncia mayoritariamente por que debe haber una asamblea constituyente, y luego se da paso a un proceso electoral para integrar la asamblea constituyente, que empieza sus funciones el 30 de noviembre del año 2007. Durante 8 meses, esa asamblea trabajó en la redacción de una nueva constitución, aprobó la Constitución y luego vino un referéndum ratificatorio de esa Constitución. Y finalmente, la actual Carta Magna entra en vigencia, si mal no recuerdo,
el 20 de octubre del año 2008 con el resultado favorable del referéndum ratificatorio. Todos estos pasos tienen que ser cumplidos, todos estos pasos. Pero hay una salvedad que no se cumplió porque recuerden ustedes que la convocatoria a la consulta popular para la Asamblea Constituyente de Montecristi se dio con el diseño constitucional del año 98. Con este diseño constitucional, aparte de estos pasos que acabo de señalar, tiene que solicitarse un dictamen a la Corte Constitucional. O sea, es la Corte Constitucional la que debe establecer, la que debe emitir el aval para que haya esta convocatoria a una consulta popular para la instalación de una asamblea constituyente. Al respecto, y gracias al jurista Pedro Cornejo por compartirme este insumo, la constitucionalista Verónica Hernández Muñoz publicó el día de ayer, en la noche, anoche, un post muy interesante en su cuenta de X sobre qué se debe presentar ante la Corte Constitucional. Este es un paso del cual no nos han hablado quienes impulsan la consulta popular, porque no, de la Asamblea Constituyente, porque no se lo ha sido Noboa. También en su momento lo hizo Luisa González, y ya vamos a referir justamente lo que hizo Luisa González en su momento. Y hablo de los dos finalistas, porque también otros candidatos presidenciales, de aquellos que no llegaron ni al 1%, también hablaban de la instalación de una Asamblea Constituyente. ¿Qué se necesita? Presentar ante la Corte Constitucional un escrito de justificación de vía en el que explique las razones del derecho que justifican esta opción, señalar los considerandos y la pregunta para convocar a consulta popular, y el estatuto que contenga la forma de elección de los representantes de la Asamblea Constituyente y las reglas del proceso electoral. En ese momento, con estos insumos, la Corte Constitucional constatará que la futura constituyente ejerza exclusivamente los poderes que la Constitución le atribuye y que no se contrapongan a los valores intrínsecos de una sociedad democrática y del Estado constitucional. Luego la Corte Constitucional realizará un control de constitucionalidad del contenido, del escrito de justificación, de la vía para evaluar si se presentan razones claras y coherentes para la activación de este mecanismo, de la convocatoria a consulta popular, considerando si pregunta para verificar si ésta cumple con la garantía plena de la libertad del elector a través de las cargas de claridad y lealtad para el elector, de las disposiciones que contiene el estatuto para examinar si se garantiza una participación y conformación democrática en el órgano constituyente. En este escrito, el proponente, imaginándonos que finalmente madura esta idea de ir a una consulta popular para la instalación de una asamblea constituyente, el presidente, que figuraría como proponente, deberá identificar razones claras y coherentes, por ejemplo, de índole social, económico, político, jurídico, para justificar la necesidad de expedir una nueva constitución e incorporar razones de derecho para justificar por qué el resto de mecanismos de cambio constitucional, enmienda y reforma parcial no son suficientes para atender el cambio propuesto. La Corte Constitucional ha indicado que la constitucionalidad del contenido del escrito de justificación de vía para convocar a una constituyente será analizada en el dictamen de segundo momento. Con relación a los considerandos y las preguntas para convocar una asamblea constituyente mediante consulta popular, el proponente deberá singularizar un grupo de considerandos y una pregunta para convocar a la ciudadanía a una consulta popular acerca de la pertinencia de instalar una asamblea constituyente. Entonces ahí explica la jurista Verónica Hernández, explica qué tienen que contener los considerandos, la redacción de la pregunta que debe ser de manera sencilla y directa. Nos habla obviamente de la inclusión del estatuto para la Asamblea Constituyente, debe contener la forma de elección, en fin. Todo esto está en esta explicación que hace Verónica Hernández Muñoz en su cuenta de X. Ella es una estudiosa del derecho constitucional. Entonces, no es como dice el presidente. No es que si vamos a ganar, vamos a una Asamblea Constituyente, sino más. Tiene que cumplir una serie de pasos, pero además, el presidente dice, primero habla del tiempo, que será cortito, dice, que será rápido, y luego habla de las mentes más lúcidas. ¿Ya? ¿Cuáles son esas mentes? O sea, otra vez nos están vendiendo la idea de la constituyente, otra vez, como nos vendieron en el año 98, como nos vendieron en el año 2007.
en el año 97, en el año 2007. Y ahora en 2025 nos vuelven a hablar de la Asamblea Constituyente como la panacea para solucionar los graves problemas que tiene este país. Pero además, insisto, en esta declaración del presidente, nada de lo que acabo de exponer y nada de lo que han explicado algunos juristas como Verónica Hernández Muñoz ha sido expuesto por el presidente de la República. Entonces termina siendo este ofrecimiento incompleto y además demagógico. Yo pregunto si el país al día de hoy, que es probablemente un momento distinto, no es el año 79, no es el año 97, no es el año 2007, 2025, ¿al país le interesa ir a una nueva constituyente frente a problemas infinitamente más graves que el seguir imbuidos e involucrados en esta vorágine de discusión política sobre temas que, siendo importantes, no terminan siendo los más urgentes que necesita debatir la República? Yo pregunto si convocando una nueva constituyente en nuestro país, ¿lograremos solucionar de inmediato y de un plumazo la crisis de seguridad que estamos enfrentando? ¿O lograremos dar certezas de que ya no va a haber apagones? ¿O lograremos generar empleo y combatir la pobreza? ¿Y lograremos parar la migración, la enorme migración que al momento tenemos con ecuatorianos que tratan de salir de este país buscando mejores días? Por supuesto, ahora mismo yo me imagino que muchos estarán pensando dos veces en abandonar el país por lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos con la parte migratoria. Hay que recordar lo que pasó hace pocos meses nomás, ¿no? Cómo teníamos mareas humanas recorriendo, atravesando la peligrosa selva del Darién para pasar Sudamérica, llegar a México y luego intentar llegar a los Estados Unidos. ¿Una constituyente va a solucionar eso? Entonces, para mí, termina siendo otra vez la vieja confiable de cada discusión. Pollito Morales dice, las mentes sucias serán los jóvenes de 19 años que como en la nueva asamblea llegan sin tener experiencia, iniciando recién enterándose que quieren estudiar. Ojo que con 18 años se puede ser candidato a la Asamblea Nacional y se puede ser legislador. Por supuesto, los jóvenes tienen el legítimo derecho de presentarse y de postularse a un cargo de elección popular, pero se necesita un nivel de preparación. Y ahí está la responsabilidad también de los jóvenes, de prepararse si se presentan como candidatos. Pero digo, recogiendo lo que dice el Pollo, ¿será que ese es el concepto de mentes lúcidas o mentes brillantes que se está manejando para pretender integrar la futura asamblea constituyente que está planteando el presidente? Patricio Valdivieso me dice, una nueva constituyente, artículo 444, que acabo de señalar, justamente hay 3 elecciones. El pueblo decide en consulta popular, se nombran los constituyentes, se pone en conocimiento de la ciudadanía el referéndum. 3 procesos electorales en un país en donde supuestamente no hay plata. Y dice Patricio, no se necesita ni modo de entender pronunciamiento de la Corte Constitucional. Sí se necesita, como lo acabamos de explicar. Dice Patricio que no. La Corte se pronuncia solo artículo 443 sobre las reformas a la Constitución, artículo 441 enmiendas parciales o la forma, artículo 442 reformas parciales o de fondo. La constituyente es la conformación de un nuevo Estado. Ahí, por ejemplo, Patricio tiene un criterio discrepante con Verónica. Yo coincido con el criterio de Verónica Hernández en el sentido de que efectivamente se necesita un pronunciamiento de la Corte Constitucional para este tema. Ahora, como les decía, no es solo Noboa el que ha planteado esto. Noboa no es el único que ha planteado esto. Luisa González también lo ha hecho. Yo no sé si Luisa González en sus últimas presentaciones, en sus últimas apariciones, ha planteado la necesidad de ir a una constituyente. Pero en este espacio de noticias, en entrevista con quien les habla hace 7 meses, Luisa González habló de que el camino era ir a una asamblea constituyente. Eso fue lo que señaló Luisa González en su momento. Pongamos el extracto de Luisa González, por favor, tenga la bondad. Tenemos el extracto de Luisa González. Hay algo fundamental que no quiero dejar fuera, que es el tema de la justicia. El Ecuador está entre los países con peor sistema de justicia del mundo, ¿no? Y en la categoría ausencia de corrupción estamos en el puesto 105 de 142.
¿Qué incluye esta categoría? Sobornos, influencia indebida por intereses políticos, públicos o privados, y apropiación indebida de fondos públicos. Desde el Poder Ejecutivo, ¿qué se puede hacer? Yo creo que el Ecuador debe ir a una asamblea constituyente. Creo que el Ecuador debe ir a una asamblea ¿Cómo pasó en constituyente. 2007? Sí. ¿Algo parecido? Sí. El Ecuador, el día de hoy, el Ecuador está en peor situación que en el 2007. El nivel de violencia, de muertes que tenemos hoy es alarmante y requiere cambiar las estructuras en todo nivel. Primero, yo creo que se debe hacer un concurso transparente nuevamente en los sistemas, en los jueces, en todo el sistema de justicia, incluyendo la Corte Constitucional, que viene del Trujillato. Para eso debe servir la constituyente, Luisa. La constituyente debe servir para cambiar ciertas normas que se verán allí también en la constituyente con el aporte de todos los que la ¿Pero es para cambiar normas o es para repetir el proceso de 2007 exacto sobre la institucionalidad? Porque hay que recordar que cuando se instala la constituyente de plenos poderes el 30 de noviembre del 2007, dentro de sus primeras decisiones fue echar abajo todas las autoridades de control, poner encargados e iniciar los procesos. Sí. Esa sería la idea central, más que reformar la Constitución. Mire, sería poner otra vez la institucionalidad a foja cero, Luisa. sí, deberíamos cambiar todo el sistema de justicia. Esto lo dijo en la primera hora Luisa González. No es invento de quienes habla, no es interpretación de quienes habla. Esto lo dijo en julio pasado Luisa González, cuando ya fungida ya como candidata, como precandidata presidencial por Revolución Ciudadana. Esto lo dijo ella. Pregunto públicamente si ella mantiene el criterio de que se convoque una asamblea constituyente. Pero además, ojo con lo que dijo Luisa González en este extracto. Ella enfatiza en esta entrevista, en este extracto que acabamos de escuchar, ella enfatiza que hay que ir a la constituyente para reformar el sistema de justicia. No enfatiza en la redacción de una nueva constitución, sino que hace un símil con lo que pasó en el año 97, en el año 2007. Y resulta que ya no se puede repetir el mismo concepto de asamblea constituyente de plenos poderes del año 2007. Eso ya no se puede hacer, porque la Corte Constitucional en 2 pronunciamientos ha establecido que cualquier mecanismo de asamblea constituyente ya no puede ser de plenos poderes. La asamblea constituyente que se instale, si se instala algún día, conforme al ofrecimiento de Daniel Noboa y conforme este ofrecimiento inicial de Luisa González, si se cumplen todos estos pasos que he señalado, consulta popular para ir a la constituyente, elección de asamblea constituyente y luego referéndum ratificatorio. Pero si se cumplen los 2 primeros y se instala la constituyente, ya no puede ser de plenos poderes. Y al respecto, la Corte Constitucional emitió 2 sentencias. Una sentencia de julio del año 2021 donde la Corte negó el pedido de un ciudadano para que se convoque a una constituyente de plenos poderes, bajo los siguientes argumentos. Póngame el argumento 1, por favor, en pantalla. Los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos tienen como función, entre otras, limitar el poder. Los plenos poderes de una asamblea constituyente no podrían ejercerse en contra de estos derechos. La reforma a la Constitución, de acuerdo con los mecanismos previstos en su texto, no permite que un órgano como la Asamblea Constituyente pueda ejercer competencias propias de los órganos que ejercen el poder constituido. Una Asamblea Constituyente en ese sentido no podría, por ejemplo, legislar, ejecutar leyes o juzgar. Además, la concentración del poder en un solo órgano propiciaría que el órgano sea juez y parte e impediría la actuación de los órganos de control constituidos. Finalmente, los plenos poderes se podrían superponer a las garantías constitucionales e impediría prevenir, corregir y reparar potenciales violaciones a los derechos emitidas por el órgano concentrador del poder. Un órgano de plenos poderes es incompatible con el principio republicano de la división de poderes y con una democracia constitucional, entendida como una forma de gobierno que impide la concentración de competencias y atribuciones en un único órgano. La concentración del poder en ese sentido propicia el autoritarismo y la arbitrariedad.
Gracias. Pronunciamiento de la Corte Constitucional en una sentencia en la 5-20-RC de julio del 2021. Pero luego hay otro pronunciamiento en el dictamen 5-22-RC de noviembre del 2022, donde la Corte vuelve a pronunciarse en el mismo sentido. Póngame el siguiente, por favor. La Asamblea Constituyente de plenos poderes supone una propuesta de carácter ilimitado y extraordinario. Esto se contrapone con límites instaurados en la misma Constitución para controlar el poder, como son los derechos, que de igualdad forma están reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos, las funciones que ejercen los órganos del poder constituido y las garantías constitucionales. La Asamblea Constituyente de plenos poderes, al tener poderes ilimitados, resulta contraria a las cualidades que caracterizan al Estado, particularmente a la organización en forma de república, pues uno de sus principios es la separación de poderes. En caso de que la Asamblea Constituyente mantenga un poder ilimitado, podría anular el ejercicio de otras funciones del Estado. Gracias. No se puede, a través de una constituyente, hacer lo mismo que se hizo en el año 2007-2008. Cuando se instala la constituyente de Montecristi, esa de plenos poderes, lo primero que hizo fue cerrar el Congreso Nacional. Y luego echó abajo los periodos de todas las autoridades de control. Y nombró encargados de las autoridades de control, con excepción de la Contraloría General del Estado. Y se mantuvieron encargados hasta que, con la aprobación de la nueva Constitución, entramos en un régimen de transición. Y en ese régimen de transición se integró el primer Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, transitorio, y luego el primer Consejo definitivo. Y se fueron desarrollando los procesos para seleccionar a las autoridades de los organismos de control que se queden de forma definitiva. Eso ya no se puede hacer, de acuerdo a los pronunciamientos de la Corte Constitucional. El ofrecer que a través de una constituyente vas a reformar el sistema de justicia, igualmente termina siendo demagógico, porque no se puede. La Corte Constitucional ya ha normado el camino de una Asamblea Constituyente. Entonces es importante que tengamos esa lectura crítica, audiencia, porque pueden ser partidarios del presidente Noboa, pueden ser partidarios de la candidata Luisa González. Están en legítimo derecho de hacerlo. Pero tengamos ese juicio crítico. Para mí, el hablar de una Asamblea Constituyente, comentario de quienes hablan, en estas circunstancias termina siendo absolutamente demagógico. Termina siendo populista y termina siendo una forma de no abordar los temas de fondo, aquellos que realmente nos están afectando a las ecuatorianas y ecuatorianos. En lo personal, expreso mi total desacuerdo con que hoy siquiera se debata la instalación de una Asamblea Constituyente y sin que se le explique a la gente la naturaleza de esa constituyente y cómo se integra una Asamblea Constituyente. Termina siendo una venta de humo de los candidatos finalistas a la presidencia de la República. Yo propongo, sugiero, planteo a los dos candidatos, al candidato presidente y a la candidata González, a los dos, con el respeto de siempre, abordar los temas de fondo. Dejen de lado el tema de la constituyente. Hay situaciones inclusive que desde el Poder Ejecutivo, sin necesidad de pasar por la Asamblea, se pueden adoptar. Los temas de seguridad. Un combate más efectivo a la seguridad. Contrataciones para poder garantizar el suministro eléctrico. No necesitas asamblea. Tienes un marco normativo vigente. ¿Y qué tal si abren un amplio debate nacional sobre posibles cambios normativos que requiera la Constitución que actualmente nos rige? Que además, con esto voy cerrando, también hay que decirlo, la Constitución del 2008, la que emergió de la Constituyente de Montecristi, que nos ofrecieron que iba a ser una Constitución para 300 años, resulta que ha tenido reformas en 2011, 2015, 2018 y 2022. Y todavía está en ciernes otras modificaciones constitucionales. La Asamblea tiene todavía que debatir y ya no va a alcanzar en este periodo, al menos no va a alcanzar a llegar al segundo debate, porque por el tiempo no habrá cómo, eso quedará para la próxima Asamblea. La propuesta del presidente de la República respecto de reformar el artículo 5 de la Constitución que prohíbe el ingreso de bases militares extranjeras del territorio ecuatoriano. Tienen además pendiente el proyecto de reforma parcial para retirar el aporte del Estado a las organizaciones políticas.
Y ayer nomás, el Consejo de Administración Legislativa dio paso al trámite, de hecho el Pleno de la Asamblea Nacional sesionará mañana para integrar una comisión ocasional, de un proyecto de enmienda constitucional para establecer al dólar como la moneda de curso legal en el Ecuador, que mañana lo vamos a hablar porque ya no me queda tiempo, porque muy convenientemente se ha vuelto a tratar este tema. Otra vez, la vieja confiable, la dolarización o desdolarización de la economía, y justo en el contexto de la campaña de la segunda vuelta, se les ocurre revivir un tema que está pendiente desde el 2021 en la Asamblea. Se demoraron 4 años para poner el tema en el debate. Lo vamos a conversar el día de mañana. Siguen metiendo parches en la Constitución. ¿Por qué no abren un amplio debate nacional donde participe la sociedad civil organizada, el sector empresarial, los trabajadores sindicalizados, los medios de comunicación, segmento de la opinión pública, la academia, etcétera? Un amplio debate nacional, sin exclusiones, para ver si efectivamente se requiere impulsar reformas constitucionales y este país alguna vez alcanza un consenso y se lo hace a través del órgano legislativo. ¿Qué les parece? En lugar de pretender gastar tiempo, energía y sobre todo plata para convocar una asamblea constituyente, encima ofreciendo algo que así nomás no se puede hacer. Me he tomado el tiempo para explicar todo esto con los argumentos constitucionales. Ojalá que se entienda lo que estoy explicando. Yo sí creo que ambos candidatos cometen un error cuando hablan de la asamblea constituyente. Ambos candidatos. Es el momento de concreciones. Ya habrá tiempo de debatir estos temas. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.